Pero cuando hablamos de Dios, Él nos invita a acompañarlo y hasta que nos invita a participar. Y eso, como un niño de 5 años, nos llena de gozo. ¿Quién tiene la responsabilidad? Nuestro papi, Dios. ¿Quién recibe la bendición, acompañarlo? Nosotros. Y eso es lo que el apóstol Juan quiere comunicar a nosotros hoy en día. El apóstol Juan, acabamos de leer el texto, entonces no vamos a leer el texto al principio, vamos a pasar por todo el texto otra vez. Gracias, Horacio, por leer el texto. El apóstol Juan, en su larga vida, vio el crecimiento de la joven iglesia. Teológicamente se llama la iglesia primitiva, pero es la iglesia joven. Fue momentos fabulosos, pero también había dificultades, persecuciones, problemas, porque somos seres humanos, ataques de afuera, ataques de adentro. Juan escribió varias cartas a las iglesias que estaban bajo su mando, expresando el gozo también por corrigiendo sus errores, porque corregir sus errores, lo que pasa es que quitan las cosas que roban de nosotros el gozo que Dios quiere que tengamos. O sea, Dios quiere que experimentemos su gozo, pero cuando olvidamos de quién es Dios y dejamos de participar en eso, y cuando empezamos a pecar o hacer cosas que no agradan a Dios, lo que pasa es que nosotros somos los perdedores porque perdimos su gozo. Y Juan escribe esta carta para que el gozo sea completo. El gozo sea completo. Pues eso es el versículo 4. ¿Qué estaba pasando en las cartas? Las cartas de Juan, de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, no sabemos con exactitud quiénes eran los destinarios. Sí, destinarios. O sea, oye, cuando era joven, pues es un poquito aparte. En español, en inglés, la palabra es recipients. Y a veces yo decía los recipientes de su carta. Y ya me doy cuenta que los recipientes, un recipiente es un basurero. ¿Okay? A veces nosotros actuamos como si fuéramos basureros, pero es destinatarios. ¿Okay? Algunos negaron que Jesús era el Salvador del mundo. Otros proclamaban que no era el Hijo de Dios. Otros negaron que Jesús fue Yahvé, que se hizo carne. Y algunos negaron que Jesús fue el único, o fuera el único camino hacia Dios. Y lleno del Espíritu Santo de Dios, Juan toma su pluma y escribe para corregir sus errores, para que entren plenamente en el gozo del Padre. Como dije, no es una carta a una iglesia específica, sino es una carta para animar y a la vez combatir en contra unas falsas doctrinas. Comienza con el porqué, o sea, la fuerza motriz que nos motiva y que nos da a nosotros el porqué seguir al Señor. La carta, el versículo, la conclusión de esta sección en primera de Juan es el versículo 4. Y en el versículo 4, Juan dice, os escribimos estas cosas, o sea, ¿cuáles cosas? Lo que está en la carta, pero el énfasis en lo que sucede en versículos 1 a 3. Estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Okay? Le voy a decir, teológicamente, hay un diálogo, una discusión entre traductores. Si usted tiene una Reina Valera actualizada, una Reina Valera 60, otra versión, diría para que vuestro gozo sea completo. O sea, porque como en español, vuestro y nuestro son palabras similares. Y sobre la marcha de los 2000 años, un escriba
hizo un error y no sabemos con exactitud si es vuestro gozo sea completo o nuestro gozo sea completo. Yo creo que es nuestro gozo, es la palabra correcta, pero los dos son iguales. Porque Juan quiso que su gozo fuera completado, pero también su fuerte deseo es de que el gozo de sus oyentes fuera completo también. Entonces, lo vamos a leer, nuestro gozo, porque yo sinceramente creo que nuestro gozo es motivo para compartir lo que veremos aquí en el texto. Eso era la meta de Juan para escribir esta sección de la carta. Nuestra meta también, tener un gozo completo. Vamos a ver si podemos descubrir lo que era el gozo completo para ver si nosotros podemos tener más de su gozo en nuestra vida. Porque vemos en nuestro mundo, no hay un exceso de gozo. Hay exceso de anuncios de cómo obtener el gozo. O sea, cada vez que vemos algo en YouTube tenemos que aguantar 2 anuncios. Y de una forma u otra están tratando de convencernos, si compro eso, o si hago eso, o si voy a este sitio de web, pues que mi gozo me va a aumentar. Pues estamos hablando del gozo real, porque realmente los gozos que experimentamos en este mundo, como del niño que mencioné, el Martincito, que estuvo con su papá, el doctor Martín, bueno, yo no lo llamaba doctor Martín, pero mi papá, como este gozo de estar con su papi, es el gozo que Dios quiere dar a nosotros. Y los gozos de este mundo, que es el matrimonio, que nuestros hijos, los gozos, o sea, buenos, porque hay gozo en pecado. Y aunque el gozo en pecado es una búsqueda del gozo real, nada más encontrado en lugares falsos, estos gozos anticipan el gozo que Dios quiere dar a nosotros. Y de hecho es que son de Dios. Pero nos enseña del gozo que Dios quiere dar a nosotros. Okay. Regresando al primer versículo. Lo que existía desde el principio, y eso en mis estudios en los últimos 2 o 3 años, lo que estoy encontrando, y ya me lo enseñaron en el seminario, pues que no hice caso, pero Dios me está dando, pues que una nueva forma de ver la Escritura. Es que cada cosa en el Nuevo Testamento está haciendo comentario o está ampliando o explicando el Antiguo Testamento. Y cuando dijo Juan lo que existía desde el principio, los oyentes, los judíos, hubieran pensado, Juan está hablando de Génesis capítulo 1. Bueno, ellos no tenían capítulos. Juan está hablando del primer rollo del Torá. O sea, para los judíos era el comienzo de la Biblia. En el principio Dios, así empieza Génesis 1:1. Y si vemos a Juan, lo que era desde el principio, la misma palabra, y los judíos hubieran empezado a pensar en lo que sucedía en el libro de Génesis, de que Dios hizo todo, que hizo la creación en 6 días, que hizo la luz, que hizo los planetas, que hizo los seres celestiales, que hizo los animales, que hizo la humanidad a su imagen. Entonces ellos hubieran empezado a pensar, ok, Juan está hablando de Yahvé, está hablando del Dios que hizo, está hablando de nuestro Dios. Entonces eso es el contexto del comienzo de la carta. Están pensando, en principio, Dios. Y los destinatarios o los oyentes hubieran, en el principio, Dios, ¿qué? Y Juan dijo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Ok,
Eso es lo que hacen los autores del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que empieza con Dios, lo que Dios dijo en su primer testamento, el Antiguo Testamento, y nos lleva al día de hoy, conectando el Antiguo Testamento con Jesús. Yo me acuerdo, me enseñaron una vez que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y al leerlo, yo me di cuenta que no, todo el Antiguo Testamento, a veces, no, pues que casi no habla de Jesús. Es porque no era judío, para entender. Porque todo el lenguaje del Nuevo Testamento está escrito para llevarnos a su primer testamento, para que nosotros sepamos que sí, el Antiguo Testamento habla de Jesús. Habla de Jesús. Habla de Jesús. Y lo que está pasando aquí está haciendo una conexión para ellos entre el que era al principio, Dios, en hebreo Elohim, su nombre Yahvé, en el principio Dios. Y Juan se conecta a él con los grandes profetas, con Abraham, con Moisés, que ellos vieron a Dios, vieron a Yahvé en forma de hombre. No vieron a Jesús, sino vieron al ángel del Señor, vieron a Yahvé hablar con ellos. Y Juan lo pone en la misma categoría, no solamente Juan, pero Juan y sus discípulos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos contemplado con nuestra mente, eso es el verbo de la vida. El verbo era Dios, porque también Juan lo está llevando a su primer libro, el Evangelio de Juan, porque vemos que está usando el mismo idioma. En principio existe el verbo. ¿Quién era el verbo? ¿Quién es el verbo aquí? Jesús. Ok. Si no crees, háblame después. O sea, le enseño. Pero es ¿cómo? El verbo es Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. El verbo era Dios. Ok. Un solo Dios, 2 personas, luego 3 personas. Ok. Él estaba en el principio con Dios. Entonces lo que Juan está diciendo es desde el principio, Yahvé Dios, Elohim, empezaba a hacer su obra de crear el universo. Este verbo de Dios lo hemos visto, hemos practicado con Él, hemos tocado a Él, le hemos dado un abrazo. Es Jesús. Es Jesús. Y entonces lo que Él está haciendo es conectando Yahvé, la creación del universo, el Dios de los dioses, con Jesús. Con Jesús. Y eso es la primera cosa que queremos ver, es que dice, Juan se compara los santos, bueno, ya le dije que se compara con los santos del Antiguo Testamento. Está diciendo que ya lo vemos. Ya lo vemos. Jesús es el verbo. Existía con el Padre y el Espíritu antes de todas las cosas. Estaba con Dios, Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, y Jesús era Dios, es Dios mismo. Por medio de Él todas las cosas fueran hechas. Sin Él nadie seguiría existiendo. En Él está la vida. Afuera de Él está la muerte. En Él está la luz, afuera de Él las tinieblas. Él es la luz que ilumina, domina, resplandece y extingue las tinieblas. Entonces, cuando empezamos a ver por qué su gozo fuera completado o completo, vemos que Dios vino al mundo en la persona de Jesús. El primer punto, Dios vino al mundo.
Es un motivo para gozo, pero no es el único motivo que menciona. Sigue en versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En segundo lugar, Juan está anunciando lo que ya lo vimos como en anticipación. La invasión del Dios verdadero al mundo humano. Anteriormente, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios de vez en cuando aparecía, pero pasaron siglos. Y no aparecía a todos, sino a un individuo o un grupo de individuos. Ahora, Juan está diciendo, Él, Dios del universo, ha invadido al mundo para darnos vida eterna. Lo anuncia porque es real. Y la vida eterna tiene dos aspectos. Uno que ya sabemos, porque los que están en Cristo, vamos a estar siempre con Cristo para una eternidad, para la eternidad. También tiene el aspecto que en esta vida nos da su gozo. Nos da esperanza en medio de esta locura del mundo en que vivimos o nuestras propias vidas. Entonces, primer punto, Dios vino al mundo y Dios vino para anunciar la vida eterna. Para anunciar la vida eterna. ¿Y quién lo está haciendo? Juan y sus discípulos. Anunciamos la vida eterna. El anhelo de Juan es que, Juan lo anuncia, lo proclama y lo grita, porque Cristo Jesús ofrece al mundo vida eterna. Y Juan no puede contenerse. Juan no puede contenerse. Yo me acuerdo hace como 30 o 40 años, estaba hablando con un amigo y me dijo, sí, Martín, soy cristiano, pero soy cristiano en privado. No quiero que nadie sepa que soy cristiano, porque es algo privado para mí. Pues entendí, esta persona era tímido, pero tenía ese error teológico. Y no es que al final vamos a ver, no es tan difícil. Es más fácil. Es tan fácil de anunciar la vida eterna que subir el carro con su papá a visitar unos pacientes. No es muy difícil, solamente requiere voluntad. Y Dios se encarga de lo demás. En primer lugar, Dios vino al mundo. Segundo lugar, Juan anuncia la invasión de Dios al mundo, que da vida eterna. En tercer lugar, el resultado es que tengamos una familia nueva. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El anhelo de Juan era no solamente anunciar la vida eterna, sino de que al anunciarlo la gente aceptaría la invitación y entre en una nueva familia. La palabra comunión aquí, algunos conocen en el original, es koinonia. Yo me acuerdo de eso porque lo tenía que estudiar, pero también cuando era joven había un grupo de jazz que se llamaba koinonia y eran más o menos buenos. No sé si eran cristianos, pero entendían el concepto de comunidad. Significa en sí compartir algo significativo con otra persona. No solamente estar en el mismo salón, sino compartir algo con otra persona. Dios nos hizo
Dios hizo la humanidad para vivir en comunión el uno con el otro y con Dios. El jardín de Edén, Adán, Eva y Dios y los seres celestiales que había creado, o sea, y con la esperanza de muchos seres humanos más, vivían en comunión. Dios nos hizo para vivir en comunión. Está bien si eres introvertido, ¿ok? Y no necesitas mucho tiempo con otras personas. O sea, no habla de la cantidad, sino de que reconozcamos que Dios nos hizo para vivir en comunidad. Yo necesito cada uno de nosotros para estar completo. Ustedes necesitan a mí. Nos hizo para vivir en comunión. Nos gozamos de esa comunión adentro y afuera de la iglesia. Mira las bodas, las fiestas, los conciertos, los deportes. Todas estas comuniones, otra vez como el gozo, nos apuntan a la gran comunión, la koinonía mencionada acá. De hecho, es que habla de los cielos como una fiesta de bodas con el Dios del universo, con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo, que su Hijo es nuestro hermano. Okay. Vamos a una boda siendo familiar del anfitrión y hermano de Jesús o hermana. La naturaleza de esa comunión es diferente en esencia que las comuniones aquí en la tierra, pero las comuniones, las fiestas, las convivencias, nos enseña de cómo será eventualmente. Son anticipos que lo que vamos a experimentar un día sin el pecado que está dentro de mí, sin las ansiedades, sin las preocupaciones, sin el nerviosismo, sin la confusión o malas relaciones, o no quiere a esta persona no quiere a mí, o incomodidades, sin todo eso. Y cuando nosotros experimentamos un poquito de una buena comunión, una buena convivencia, estamos anticipando lo que Dios quiere dar a nosotros. Entonces eso fue el motivo de Juan, que Dios vino al mundo para darnos vida nueva y para darnos una nueva familia. Juan fue testigo fiel a Jesús en la tierra. Jesús es Yahvé encarnado y visible. Y al anunciar Jesús al mundo, participamos con Él en su trabajo. Y eso nos lleva a su motivo. ¿Okay? En versículo 4, y vamos llegando, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ya sabemos, llegamos a la conclusión aquí de nuestro pasaje con una verdad sumamente sorprendente. Juan tomó la pluma para anunciar las buenas noticias de Jesús y ver el hacer que Él hace una nueva familia. El resultado era el gozo en ver la salvación de muchas personas y la comunión entre familias. Es que una cosa que tenemos que entender, Jesús, nos mandó ir al mundo a ser discípulos. Y nosotros automáticamente empezamos con el evangelismo. O sea, agarrar un folleto o una presentación y compartir cómo puedo recibir a Jesucristo. Está bien. Pero si solamente compartimos las buenas noticias, solamente hemos compartido la mitad. Porque cuando Dios salva a alguien, lo salva de una familia y le da otra familia. Que no estoy hablando de que te saca de tu familia, o sea, carnal, y tu madre y tu padre. No. Lo que está pasando es una asociación con la familia del mundo, que no va a ningún lugar bueno para ser parte de la familia de Dios. Entonces, cuando invitamos a alguien a dar su vida a Jesucristo, dar su lealtad a Jesucristo, hacer que Jesús sea su Dios y su Señor, lo que estamos también diciendo es que también que entres en su familia.
que entres en su familia. Y al compartir Jesús con otras personas y verlos en la familia de Dios, entrar en la familia de Dios, el primer beneficiario, pues que sí la persona, pero el primer beneficiario de mi perspectiva soy yo. Porque mi gozo es completo. Dios vino al mundo, nos da una nueva vida, una nueva familia y resulta en un gozo completo. Nosotros pasamos la vida buscando gozo. Y Juan está diciendo, si quiere el gozo de Dios, okay, no está en contra el gozo que viene de una comida con un amigo o una amiga. No está hablando del gozo de tener éxito, de terminar un título en una universidad o encontrar un nuevo trabajo o que sube el salario. Esos son gozos y son regalos de Dios. Pero Juan aquí está hablando de un gozo especial. Y yo le doy testimonio, es que no hay gozo más grande. No hay gozo más grande. O sea, que participar con el Dios del universo, en invitar al mundo, a las personas que andan en las tinieblas, o sea, reconocer que Jesús es Dios y entrar en su familia para experimentar la vida eterna. Una anticipación aquí en la tierra de la vida que siempre vamos a tener con los hermanos en Cristo y con nuestro Dios. Eso es lo que me anima y qué bueno. Hoy es el primer día de la inauguración de la próxima etapa de nuestro ministerio. Dios, por medio de su amado discípulo Juan, nos ofrece la oportunidad de participar con el Dios del universo en llevar las buenas noticias de su Hijo Jesús al mundo e invitar a ellos a ser parte de su familia. Y así nosotros experimentamos su gozo y la persona con quien compartimos experimenta su gozo. Requiere fuerza en nuestra parte, pero la fuerza es nada más disponibilidad. Dios se encarga de lo demás. Vida en Cristo será una gran iglesia. El otro día estaba despierto en la noche y Dios me dio este mensaje. Dijo Martín, Vida en Cristo será una gran iglesia. Y luego citó de la Escritura, yo construiré mi iglesia, las compuertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Muchas personas se salvarán, las vidas serán cambiadas, los matrimonios sanados, adictos serán hechos completos, las personas con depresión o traumadas serán liberadas y el mundo reconocerá que yo soy Dios. Hay mucho que hacer y Yahvé Dios invita a cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer, algunos de ustedes ya, pero nosotros debemos estar siempre, tenemos que encontrar nuestra parte, nuestra identidad en Él. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues que mira, cada uno de nosotros, como ustedes, recibieron una pluma al entrar aquí. Y esta pluma, o sea, todas las iglesias necesitan plumas, ¿ok? Para llenar el sobre de la ofrenda, por lo menos. Y esta pluma que recibió tiene nuestro nombre. Y de hecho es que tiene un dibujo muy lindo que en el futuro le voy a explicar qué significa este dibujo. Porque el dibujo, la montaña o la iglesia, depende cómo lo ve, es muy significante. Pero luego lo vamos a ver. Pero con esta pluma, lo que quiero que ustedes hagan es que lo guardan, ¿ok? O lo ponen en su escritorio, o lo ponen en la bolsa. Y cada vez que la usa,
Vamos a dejar que Dios use eso como una herramienta para recordarnos. Dios, aquí estoy. Úsame para anunciar tu Hijo e invitar a alguien a tu familia. ¿Ok? Y luego, dejar de preocuparnos. O sea, Dios no quiere que estemos... Ay, ¿con quién voy a compartir? Ya le dije a Dios, ya ese es el compromiso, ¿qué me va a pasar si no? Mira, es cuando yo subí al carro para ir con mi papá, cuando me dijo, Martín, ¿quieres ir conmigo? Sí, voy contigo. O sea, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios se encarga de los demás. Lo demás. Lo que tenemos que hacer nada más es mantener los ojos abiertos. Mantener los ojos abiertos. Para algunas personas sería agarrar su Biblia y compartir con alguien. Otros sería orar. O sea, Dios te despierta en medianoche y pone en tu mente unos nombres y empiezas a orar por familiares, amigos o quizás personas que no conoces. Otra persona será obra de servicio, llevarlo, o sea, a la tienda o sea, para dar testimonio con su vida del Cristo que está adentro. O sea, cada uno de nosotros es diferente, pero cada uno de nosotros queremos que nuestro gozo sea completo. ¿Y cómo lo hacemos? Reconocemos que Cristo es Dios, que vino a la tierra a salvarme a mí, para invitarme a una nueva familia, una nueva convivencia con Dios. Y así Dios aumentará nuestro gozo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando la gente ve a nosotros gozosos, nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues déjenme contarles. Entonces, pues que Dios, aquí estoy. Ayúdame a anunciar tu Hijo. E invitar a alguien a tu familia. Es que mira, aquí hay 250 sillas. Yo quiero que seamos un gran problema para Redemption North Mountain. ¿Ok? En el buen sentido. Yo espero que Redemption North Mountain está creciendo esta iglesia y yo creo, o sea, un día ellos van a decir, oye Martín, hay demasiado de ustedes. Y de gloria a Dios. A ver qué es el próximo paso. Nosotros empezamos a llenar el espacio en Scottsdale Bible y Dios dijo, yo tengo otro plan para ti. No era lo que yo hubiera pensado, ocurrido, pero pues que mira lo que Dios está haciendo. Mira lo que Dios está haciendo. Dios, aquí estoy. Envíame a mí. Quiero más de tu gozo. Okay. Pues muy bien. Vamos a empezar con algo nuevo hoy. Vamos a terminar con una alabanza. Y mientras cantemos, vamos a pensar, Dios, ¿qué quieres que yo haga hoy? Palabra de ánimo, ayudar a mi prójimo. Dios está con nosotros. Y después, pues tenemos unos anuncios y ojalá que puedan quedarse con nosotros a convivir con un anticipo del gozo que Dios nos va a dar un día cuando lo vemos cara a cara plenamente. Oremos. Bendito Dios, Padre, Espíritu de Dios, Hijo de Dios. Gracias por darnos una gran comisión que no solamente es un orden, Señor, como un mandamiento, un comando, Señor. Y como buenos soldados, pues que sí queremos cumplir con tu voluntad, pero el premio, Dios, de recibir tu gozo, pues que cambia toda la situación. Y ojalá que sea un ánimo para cada hermana, cada hermano aquí hoy día. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.